placer estar de nuevo en el tercer Ateneo Interresidencia del Centro Formador de la Federación Argentina de Cardiología. Agradecemos a la mesa directiva de la Federación Argentina de Cardiología y a CETIFAC, especialmente a Jorge Flores, para que nos dé todo el apoyo para la preparación de este Ateneo. Hoy tenemos casos de cardiopatía congénita del adulto, por lo cual hemos invitado a un panel de expertos con una gran experiencia en este tipo de patología. Queremos saludar y presentar al doctor Raúl Arrieta, destacado a nivel regional, internacional, mundial, que es un amigo de la casa, que ya dio un curso espectacular con la Sociedad de Cardiología de San Juan, organizado por Amelia Laciar, que está por aquí entre nosotros. Y también tenemos en el panel de expertos al doctor Miguel Tibaldi, expresidente de la Federación Argentina de Cardiología y jefe de servicio de cardiología del Sanatorio Allende, entre otros, otro currículum muy frondoso. Después el doctor Alejandro Peironi, que es jefe de servicio de hemodinamia del Hospital de Niños de Córdoba, y el doctor Claudio Moroz, quien es especialista en cardiopatía congénita, médico del Hospital Gutiérrez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el Hospital Español de la misma ciudad. Y también nos acompaña un panel de residentes destacados, regionales y también de otros sitios del país, la doctora Marcia Zuluaga de Mendoza, la doctora Sofía Garófalo de Rosario, el doctor Luis Luna de San Luis, Susana Manzana de San Rafael, Nahuel Monti de La Plata y Nelson Río de Córdoba. Para esta oportunidad tenemos 3 casos muy interesantes, vamos a ver los detalles. Agradecemos a los presentadores, la doctora Estela Tejada del Hospital Rawson de San Juan, que va a presentar el primer caso, la doctora Paola Herrera de la Clínica Castaño de San Juan también, y el doctor Diego Adaro del Hospital del Carmen Mendoza. Así que, sin más preámbulos y para tratar de estar en horario, invitamos a la doctora Estela Tejada que nos haga su primer presentación. Doctora. Vamos a presentar un caso clínico de nuestro hospital. Se trata de una paciente de 53 años que tiene con antecedentes cardiovasculares y hipertensión arterial, arteritis reumatoidea, esclerodermia y vértigo. Venía aumentada la paciente con Rivotril, omeprazol y betesina. La paciente concurre por un prequirúrgico de una fractura de la muñeca izquierda. Al interrogatorio refiere astenia de décima evolución, disnea de clase funcional 2, de familia infantil. El examen físico presenta una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto, con una saturación aéreamente de 96. La tensión arterial del miembro superior derecho era de 0.2080 y el miembro superior izquierdo de 130-90. Ambos niveles de una sistémica de 70 con un fin de 60 milímetros de mercurio. Los pulsos estaban regulares, rítmicos, asimétricos, con los pedidos disminuidos. Y a la expulsación presentaba un R1 normofonético con un R2 hipofonético, sin presencia de tercer ni cuarto ruido. Y en el foco aórtico presentaba se juntaban unos soplos proteinosos sistónicos presentes con la reducción del cuello, además de un soplo interscapular sistónico docente. Se le realiza el electrocardiograma, donde podemos iniciar un ritmo sinusal con crecimiento izquierdo. Posteriormente le realizamos una respiratoria que impresiona un arco aórtico prominente. Le realizamos un ecocardiograma, donde no se me visualizan los videos, Jorge, no sé por qué. Volve para atrás, por favor, a ver la diapositiva. Sí, paso directamente de la foto y ahora debería venir el eco, pero me falta la diapo del diagnóstico. No, perdón. Sí, perdón. No. Pero nos planteamos el diagnóstico presuntivo de cardiopatía congénita del adulto, una perforación aórtica con valvulopatía aórtica asociada. Perdón, ahora viene el ecocardiograma, vemos
informan un ventrículo izquierdo de diámetros normales con un hipertrofia concéntrica, no presentaba alteración en la contractilidad, estaba conservada con una serie de 75%, presentaba un patrón transversal con una dilatación, dilatación de la aurícula izquierda con un área de 19 centímetros cuadrados, y la raíz aórtica y la aorta ascendente normal, donde se hace también un estrechamiento en el largo epidemio con gradientes aumentados. La válvula aórtica era bicúspide con un rastre entre el velo coronariano derecho e izquierdo, y se evidenciaba una estenosis aórtica leve o moderada con una velocidad de 3 y un gradiente de 3. Posteriormente se procede a la realización de una TAC de tórax, donde podemos visualizar la reducción del diámetro de la aorta posterior al callado aórtico, corroborando nuestro diagnóstico prescriptivo. Ahora nos planteamos cuál sería la resolución para el cuadro clínico de nuestro paciente. Bien, nos hallamos la presencia de una paciente que tenía una diferencia en cuanto a la plaga en miembro superior e inferior, con un Gil de 60 milímetros de mercurio, y también en lo que es el ecocardiograma corroboramos la presencia de una disminución del calibre del arco descendente con los gradientes aumentados, y una estenosis aórtica leve a moderada con una velocidad de 3 y un gradiente máximo de 35. Y lo que estamos proyectando ahora es la angioTAC, donde se puede visualizar la reducción del diámetro de la aorta posterior al callado. Muy bien, gracias, Estela. Vamos a ver entonces el panel de residentes si quieren hacerle alguna pregunta sobre la parte clínica o sobre los exámenes complementarios o algo que quieran preguntar sobre el caso clínico. Después vamos a escuchar la opinión de los expertos. Marcia, contanos, adelantado. No sé si me escuchan. Sí, perfecto, Marcia. Sí, yo quería preguntar si tiene alguna imagen de cerebro por esos vértigos, pensando en aneurisma cerebral asociado. Sí, se realizó la tomografía. No se visualizaba aneurisma. Gracias. Gustavo. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Yo quería preguntar si el paciente venía asintomático, porque se me perdió la primera parte que no pude escuchar bien, si fue solamente, digamos, una consulta por un prequirúrgico, si venía asintomático para todo este cuadro. Sí, la paciente venía ya con cefalea y con disnea, que iba progresando, empezó clase funcional 1 y posteriormente clase funcional 2. Pero lo que la motiva a la consulta fue el quirúrgico por la fractura de la muñeca. Está bien, a ver, Nahuel, ¿quería hacer alguna consideración? Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Una tardes pregunta? a todos. Me perdí en la parte del examen físico, cómo estaban los pulsos del paciente, si había habido alguna alteración en el examen físico que haya llamado la atención o no. No sé si eso se dijo porque no lo llegué a escuchar. Sí, Pulsos teníamos, periféricos. con respecto a los pulsos, estaban asimétricos y estaba disminuido los pedidos. Bueno, vamos a empezar por Miguel, el doctor Miguel Tibaldi, a ver qué opinás con respecto a lo que pudimos recibir del caso clínico, qué consideraciones nos podés aportar. Bueno, la verdad que no escuché el relato de la doctora, es muy entrecortado. Lo que quiero preguntar es si es que, yo leí mal, tenía en el brazo izquierdo 130 y en el brazo derecho 70 de sistólica, ¿puede ser de presión? No, no, en lo que es el miembro superior derecho tenía 120-80 y en el izquierdo tenía 130-90. En los miembros inferiores la sistólica era 70. Miembro inferior de 70. Con un Gil de 60. Y el informe de la angiografía, la angioTAC,
El No, no. informe del angioTAC nos refiere que teníamos una reducción del calibre posteriormente al callado de la aorta. Sí, es todo una reducción progresiva del calibre. Yo no sé si no hay ahí, probablemente si en el angioTAC, como veo, si o es una pseudocoartación, una coartación verdadera, y después una reducción del calibre como si fuera una aortitis de toda la aorta descendente, y no hay que olvidarse que esta mujer tiene una esclerodermia, ¿no? Si no, Sí, escuché, bueno, habría que tratar de relacionar eso. Si esto no, yo recuerdo un caso bastante similar que tuvimos un chico más joven y que probablemente Ale Peirone se debe recordar porque lo vimos juntos. Ale, no sé qué puede decir de... Alejandro. Sí, Miguel, exactamente. Muy bien presentado, doctora, la presentación clínica, impresiones clásicamente una coartación de aorta. Ahora, esto viene asociado, como dice Miguel, a su esclerodermia y aparte de esto, este paciente por lo que veo tiene dilatación de aorta ascendente, debe tener una válvula aórtica bicúspide, que es frecuentemente asociado a esto. Y debemos ver los cortes específicos, pero impresiona, Miguel, que hubiera un segmento coartado yuctaductal ahí y después una dilatación post-estenótica también, ¿no? La ramificación de vasos de cabeza y cuello está normal, veo un brachiocefálico. Me parece que la vertebral, no sé si nace directamente o no, y veo una subclavia bien desarrollada. Hay 10 milímetros de gradiente de diferencia entre brazo derecho e izquierdo, puede 130 y 120. Eso puede corresponder a alguna hipoplasia de callado también, entre el brachiocefálico y entre la subclavia, que ya haya una reducción de gradiente allí también. Eso creo que puede ser. Y ahí se ven algún comienzo de algunas colaterales importantes, no sé si intercostales, esa que se ve por encima de la dilatación post-estenótica. Creo que es una presentación clásica de coartación de aorta con quizás una válvula bicúspide, con una estenosis leve, 30 de gradiente o 35 de pico por este eco. Bueno, creo que eso es, Miguel. Sí, a ver, creo que ahí se ve, si pudieran dejar quieto, que tiene una coartación, seguro, con dilatación postestenótica, y pensé, por eso pregunté, y me parecía que habían dicho una diferencia entre un brazo y otro. Digo, tiene una subclavia como última rama, la izquierda, pero no es así. Y después me llama la atención la reducción esta progresiva de toda la aorta, ¿no? Claudio, quería Miguel, hacer... para los residentes, para los residentes, el punto que marcó Miguel es muy bueno. Es decir, si tiene una diferencia entre un brazo y otro, si es más del derecho y es arco izquierdo con brachiocefálico derecho, uno tiene que pensar en una hipoplasia de callado. Pero si no es eso, la segunda causa es la que dice Miguel, que es una origen anómalo de la subclavia derecha aberrante como último vaso post-coartación, entonces va a dar más bajo el brazo derecho que el izquierdo. Muy buen comentario, Miguel. Ok, Claudio, ¿nos querías dar algún comentario, alguna opinión con respecto al caso? No te estamos escuchando, Claudio. Si no pasamos, quería dejar para último la opinión de Raúl. Creo que lo conoces al caso, me parece, ¿no? Sí, lo conozco, así que por eso estoy escuchando atentamente lo que comentaron. Apenas para los residentes, para la gente que no hace congénita, no es una presentación tan atípica que una coartación de aorta haya pasado desapercibida hasta la edad adulta. Eso lamentablemente se ve hasta los días de hoy, y ahí enfatizar al examen físico
Probablemente esta paciente pasó antes de llegar al hospital Rawson por el pediatra, por su médico clínico y por todos los demás, y era tratada como una hipertensión. O sea, solamente para enfatizar que el examen físico es fundamental, la tomada de pulsos es fundamental y la diferencia de presión, como ya fue comentado, es el diagnóstico de coartación es clínico. O sea, solamente eso para reforzar a la gente que está comenzando en la residencia, siempre que la clínica es soberana, para que no pasen este tipo de diagnósticos que son, con el diario del día del lunes parece tan fácil, pero muchas veces por estar apurados o por lo que sea no examinamos bien a los pacientes o no valorizamos tanto los síntomas, ¿no? Los signos, como sería una disminución de pulso y una diferencia de presión. Un comentario sobre la válvula aórtica bicúspide creo que es importante porque alguien se puede comentar para un futuro que se hace, si se trata la válvula y la coartación y todo eso. Pero muy linda imagen, muchas gracias. Claudio, no sé si estás ahora con el micrófono, ¿nos podés comentar algo? Y seguimos sin escucharte. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, completamente de acuerdo con todos. Y es muy importante lo que dice Raúl, el examen físico. Felicito que hayan tomado la presión en los 4 miembros. Eso es algo casi inusual hoy en día en los residentes y en los cardiólogos. Y la importancia radica en esto, que podemos descubrir una coartación después de 50 y pico de años. Y sabemos que una paciente con coartación, la expectativa de vida disminuye, porque esto se puede complicar y esa aorta se puede romper, se puede dilatar, y son los pacientes que hacen la muerte súbita y nadie se enteró por qué. Entonces el examen físico es fundamental, porque ni la placa ni el electro me hace pensar una coartación. Así que el examen físico es fundamental aquí. Muy bien, sobre todo en los pacientes hipertensos. Bueno, voy a dar la bienvenida a mi amigo y expresidente de la Federación Argentina de Cardiología, el doctor Ovidio, a quien le voy a dejar la coordinación. Me gustaría que Estela nos presente a ver qué conducta tomaron en el centro y a ver si después todos estaremos de acuerdo o no. Estela. Sí, bueno, se discutió en el plano clínico y se decide en nuestro servicio el tratamiento endovascular de la coartación con seguimiento se solicita un cobre CT stent y se procede a la realización del mismo con el supervisor griega, se realizan las medidas y acá tenemos la colocación del stent y posteriormente el control posterior a la dilatación. La paciente tiene una buena evolución, se le realiza posterior al procedimiento un nuevo eco control del gradiente de 36 milímetros de mercurio que tenía, tenemos un gradiente de 16 milímetros de mercurio. La paciente es dada de alta con Nalatril, carvedilol, omeprazol y la parte de farmacológico y posteriormente se le realiza una nueva angioplastia donde se escucha muy mal. Se escucha más. No sé si, Adrián, ¿querés comentar un poco el procedimiento y los residentes, si tienen alguna pregunta, el panel de residentes para Estela y el panel de expertos? Primero, buenas noches a todos. Buenas noches. Como Vivaldi, como Raúl Arriz. Así que quiero saludar a todos los chicos. Como viene el Día del Niño, les quiero decir buenas noches a todos. Perdón por entrar 10 minutos tarde, no fue mi culpa. No creo que sea el más indicado para comentar porque viví este caso, estuve
adentro de la sala, viendo el procedimiento que hizo Raúl. A mí me encantaría que él cuente detalladamente cómo hizo el procedimiento, porque es muy interesante. ¿Se fue el negro o está ahí? No, bueno, primero, antes que eso, yo un comentario sobre las opciones de tratamiento, la coartación, para ser un poco más educativo. Nosotros tenemos dos opciones de tratamiento básicamente para la coartación, como todos ustedes saben, que es la cirugía por cielo abierto y el cateterismo. En el niño existe un algoritmo diagnóstico que no cabe hoy a discutirlo porque puede ser un poco diferente dependiendo de cada centro, pero en el adulto hay un consenso general que si la coartación tiene características favorables para la dilatación, el tratamiento de padrón oro gold estándar es el tratamiento percutáneo. Los casos que no son favorables al tratamiento percutáneo con implante de stent son aquellos casos que uno tiene probablemente una hipoplasia severa, una coartación segmentaria de toda la aorta, o casos en que uno crea que ha tenido un proceso de endocarditis activo ahí, o que tenga obviamente otra patología quirúrgica. Este caso tenía todos los criterios para tratarla por el tratamiento de elección, que sería el implante de stent. El implante de stent, y aquí tenemos un prestigioso amigo y colega, Alejandro Peirone, que también tiene muchísima experiencia en esto. Yo tengo la suerte de ser sanjuanino y de haber sido invitado a trabajar ahí al Hospital Rawson como médico adjunto al servicio. Y ahí en esa oportunidad le pusimos ese stent, que es un stent cubierto, es un stent forrado, que tiene mestal por dentro y por fuera Gore-Tex. Y en estos casos en el que tiene la válvula aórtica bicúspide, en estos casos acordarse que la coartación de aorta con válvula aórtica bicúspide normalmente es un complejo de toda una enfermedad arterial. Entonces hay lo que se llama degeneración quística de la media o una degeneración de la capa media. Y estos pacientes, como bien comentó Claudio, son pacientes que se pueden disecar. Entonces cuando uno le pone un stent, siempre tiene que ser un stent cubierto en este tipo de pacientes, que fue el caso. Se hace una punción arterial siempre sobre anestesia general y se hace la medida de las presiones para verificar el gradiente que hay sistólico entre aorta ascendente y descendente, la angiografía en diversas proyecciones oblicuas, y después se hacen las medidas como ustedes pudieron ver, y una vez medido se elige el stent de acuerdo al calibre del istmo, que es luego abajo de la subclavia, y se elige un stent de acuerdo a esa medida en términos de diámetro y en términos de largo. Idealmente siempre es poner un stent que cubra toda la coartación hacia un poco hacia abajo, que fue el caso aquí. El CP stent es una marca específica de stent que hoy en Argentina se hacen muchísimos casos de CP. Creo que es uno de los lugares de Latinoamérica que más se usa ese CP. Y Alejandro puede comentar algo en relación al seguimiento a largo plazo de esos CP. Ustedes están viendo ahí ya una angiotomografía de control. En relación a eso también sería interesante ver cómo se comportó la presión arterial, si se pudo mantener, si le pudieron bajar o no las drogas o no. Alejandro Peirone, buenas noches, muchas gracias Raúl por tu comentario. Alejandro, te pasó la pelota Raúl. ¿Qué nos puede decir del seguimiento a largo plazo, por favor? A mí me gustaría hacer dos o tres, ya que estamos en un ateneo de residentes, y para ser lo más educativos posible. Cuando hay lesiones izquierdas, muy bien, como lo mencionó Raúl y Miguel, los residentes tienen que tener en mente que la coartación la mayoría de las veces no es una lesión aislada, sino que es asociada a un complejo de relaciones de alteraciones de las cavidades izquierdas cardíacas. Entonces hay que poner mucha atención en la válvula mitral, en su inserción, en la cantidad de músculos papilares, en ver cómo están las cuerdas y cómo abre la válvula mitral. La estenosis subvalvular aórtica puede estar asociada, valvular aórtica con válvula aórtica bicúspide, dilatación aneurismática de aorta ascendente, y uno culmina con coartación de aorta. Todo esto tiene que ser evaluado en este tipo de pacientes que puede estar asociado. Y alguien preguntó, no recuerdo quién recién, sobre aneurismas en fresa del polígono de Willis que pueden darse en estos pacientes. Nosotros indicamos la resonancia nuclear magnética con angiografía cerebral de estos estudios en los casos que tienen válvula bicúspide con
aorta ascendente aneurismática y en los casos con síndrome de Turner. Los síndromes de Turner están más predispuestos a las disecciones, como bien explicó Raúl, por lo tanto debemos descartar aneurismas en fresa con polígono Willi. Nosotros hemos tratado pacientes estos últimos años que debutaron con hemorragias cerebrales. El neurointervencionista quiso acceder por femoral para tratar esas lesiones y se encontró con la coartación de aorta. Es decir, que las descubrimos por su lesión secundaria en hemorragias cerebrales. Respecto al seguimiento, estos stent tienen muchos años de seguimiento, según todos los estudios publicados. El más grande es el COAS, que dice que tienen una permeabilidad casi absoluta entre 5 y 10 años, que no hay complicaciones mayores de los stent. Lo que nosotros debemos seguir es la fractura del stent, es decir, sus celdillas se pueden fracturar. Hay de 3 tipos, 1, 2 y 3. La 1 y la 2 no serían problema. Si hay una deformación, una alteración de la geometría, debería tratarse con la colocación de otro stent por dentro. Es decir, que tenemos que seguirlos con radiografías de tórax, seguramente con placas de tórax para ver la fractura del stent y con ecografía para ver la hemodinamia, y cada 3 años hacemos tomografía con reconstrucción o resonancia. Estos pacientes no llevan medicación especial como otros dispositivos, sino profilaxis endocardítica infecciosa por 6 meses si no hay válvula aórtica bicúspide asociada, o si no, por toda la vida si hay válvula aórtica bicúspide asociada. Y lo que sí es el manejo de su hipertensión arterial, que muchas veces la coartación de aorta es una enfermedad de la vasoreactividad de toda la aorta y no solamente el segmento coartado. Por lo tanto, aunque se repare o se restablezca la luz del vaso, puede quedar hipertensión arterial residual. Por lo tanto, tenemos que manejar esto a largo plazo. Alejandro, una pregunta más. Dado que estamos en un ateneo de residentes y le digo que les comento a todos que, porque sé que no todos pueden ver, en este momento tenemos 100, somos 100 los que estamos participando, así que felicitémonos a todos. Alejandro, un tema también para vos y para Raúl y por supuesto, para Gustavo y para Miguel. El hecho de que esta paciente no sea un Marfan, que no sea un Turner, que no tenga una válvula aórtica bicúspide, que no tenga una aorta dilatada, reduce la incidencia de la otra complicación tan temida que tiene la coartación, que es la disección de aorta? Sí, en general, en la escala de riesgo, esto que usted menciona es lo que más predispone a la coartación, y no la vi tan apretada, significa no es tan crítica, por lo menos lo que vimos en esa reconstrucción. Ahora, muy acertada la decisión de Raúl de colocar un stent cubierto, porque a esta edad, luego de los 45 años, nosotros en todos los casos ponemos stent cubierto por la necrosis quística de la media que Raúl mencionó. Ahora, están más predispuestas a disecarse, como usted dijo, los Turner, aquellos que tienen la dilatación aneurismática y aquellos que tienen una coartación crítica, que la posibilidad de dilatarse cuando uno lo va a tratar sea más de esta 1, es decir, si uno tiene una coartación crítica de 5 y la va a llevar más allá de 15 milímetros, se recomienda colocar stent cubierto. Perfecto, gracias. Claudio Morón, la experiencia que tienen ustedes en Buenos Aires, en el Hospital de Niños, ¿nos puede contar algo? Y Miguel. Sí, mira, nosotros tenemos en el hospital aproximadamente 130 pacientes en seguimientos con coartación de aorta, pero la mayoría son reparados. Son pocos los casos de coartaciones de aortas nativas descubiertas de adulto, pero tenemos algunos, y muchos han debutado, como dijo Alejandro, con el cuadro neurológico y secundariamente se descubre la coartación. Realmente estos pacientes son pacientes que pueden ser problemáticos porque ya tienen una dilatación post-coartación, y hay pacientes que tuvimos que colocar una endoprótesis por la gran dilatación de la aorta descendente, y son pacientes con alto riesgo de morirse. Si ustedes recuerdan el Boston Children, en la historia natural de la coartación, el promedio de vida era 34 años, y la mayoría se moría por insuficiencia cardíaca
episodios cerebrales o rupturas aórticas aneurismáticas. Ok, en honor, Adrián, en honor al tiempo, tenemos 2 casos más. Hacemos la última pregunta, que es del auditorio. Sofía Finchaboy pregunta, ¿por qué este tipo de stent no lleva antiagregación? Bueno, no sé si Alejandro quiere comentar o Miguel o alguien. Normalmente estos stents son stents de gran diámetro, entonces el estrés, la posibilidad de trombosis intra-stent es bastante baja. A veces lo dejamos en algunos niños, algunos pacientes pequeños, cuando usamos carótida como vía de acceso, uno lo deja a la antiagregación, pero no hay restenosis intra-stent con mecanismo de trombosis. En algunos stents, sobre todo no en stent cubiertos, en stent o algunas marcas de cubiertos, en stent no cubiertos puede haber lo que nosotros llamamos de la proliferación neointimal, que se da en algunos pacientes sindrómicos, por ejemplo en Williams, que es otro síndrome que puede afectar también a la aorta, y hay un crecimiento rápido de la neoíntima por dentro del stent, pero no tiene que ver con trombosis. Así que nosotros no lo dejamos, por lo menos acá en Brasil, con antiagregación a largo plazo, a veces a corto plazo, más por el tema del acceso que por el seguimiento en sí. Gustavo, me gustaría hacer un segundo de explicación. En realidad sí, yo en realidad sigo todos los CP stent que colocamos, tanto cuando estaba en el modelo como los que colocamos ahora que estoy en el sanatorio. Quisiera llamar la atención por algo que dijo el doctor Peirone, que la fractura, si bien hay 3 tipos de fracturas, hay una que puede ser riesgosa porque terminan dañando la pared aórtica y produce pseudoaneurisma. Y de todos los que estoy siguiendo, tenemos ya 4 con fracturas manifiestas, se ve por la fluoroscopía, incluso la fractura del CP. No son recubiertos, estos que están fracturados. No les damos antiagregante porque es una zona de alto flujo, o sea que no estoy de acuerdo con lo que dijo Raúl. Y por otro lado, lo que veo, la semana pasada hicimos ya 2 procedimientos. Uno de ellos en un paciente que se había operado de una coartación de aorta término-terminal cuando era pequeño. Hizo un pseudoaneurisma en la zona de suturas término-terminal. Se le puso hace 9 años atrás un CP como anclaje de una endoprótesis cubierta, porque no quedaba espacio, un cuello para implantar. Entonces se usó el CP como anclaje de ahí para abajo la endoprótesis, y apareció hace más o menos 6 meses con hemóptisis. Consultó hasta que le hicimos, a través de los estudios, tenía una filtración todavía seguía a presión ese pseudoaneurisma grande que había tratado de nuclearse, justamente por fractura del CP, que había sido de anclaje de la primera endoprótesis, y entonces lo solucionamos, tenía una hemóptisis porque había erosionado y divulsionó unas bronquiales muy grandes, y le pusimos hacia abajo una endoprótesis recubierta y solucionó, por lo menos hasta ahora no ha tenido más la hemóptisis. Y una de las cosas es la dilatación de la aorta ascendente. Ahí dijo Adrián que no era bicúspide, tiene toda la morfología de aorta de una bicúspide, además tiene un gradiente leve. Ahí habría que ver si la válvula luce como tricúspide y a lo mejor una bicúspide con un RAF embrionario, y las que tienen RAF embrionario van más a la estenosis, y si la fusión ha sido de comisura no coronariana o coronariana izquierda con derecha, tiene alta asociación con coartación de aorta. Mientras que la fusión del no coronariano con el coronariano derecho tiene más problema valvular que en la arteria, ¿no? Muy bien, Miguel, gracias por buen comentario. Muy bien. Bueno, le damos las gracias a Estela Tejada, discípula acá del doctor Dovidio, de la Hospital Rawson, que tiene una tecnología impresionante.
y vamos a invitar a la doctora Paola Herrera, de la misma ciudad, de la misma provincia, sanjuanina, de la Clínica del Castaño, que nos haga la presentación del segundo caso. Yo soy la doctora Herrera Paola, residente de segundo año de cardiología de la provincia de San Juan, y voy a presentar el segundo caso clínico. Es un paciente de 42 años de edad, masculino, no tiene antecedentes patológicos conocidos, tabaquista, trabajador rural, que nos consulta para un prequirúrgico. Al interrogatorio, el paciente nos refiere que tiene disnea ante grandes esfuerzos, que son esporádicos, asociados a cianosis periféricas, lo que también se relacionan con asociado a altas temperaturas ambientales. El examen físico, el paciente está en buen estado general, lo único que nos llamó la atención estaba un poco hipertenso, el resto de los signos vitales estaban conservados. El examen físico, el paciente está en el aparato cardiovascular, lo que sí nos llamaba la atención, en la palpación, en el frémito, el mesocardio, el R1 estaba normofonético, no así el R2 que estaba hipofonético en foco pulmonar. Si ocultamos un soplo, sí en foco pulmonar, era de característica mesotelesistólico, eyectivo rudo, que con intensidad 5/6, también irradiado a mesocardio. En el aparato respiratorio no estaba normal y el resto del examen físico sin particularidades. El paciente, vamos a la siguiente diapo. Ahí estamos. Se le realizó un electrocardiograma, donde podemos ver que el ritmo es sinusal, la frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto, el eje en 150 grados, la P estaba en 0,10 segundos, el PR en 0,16 segundos, con un QRS en 0,12. El QT 0,32 segundos, con un QT corregido de 0,38. Es decir, digamos un resumen de un ritmo sinusal. Sí podemos observar que el signo de Morris en B1 está positivo, que nos indica un agrandamiento auricular izquierdo. Podemos observar también, bueno, el QRS está en 0,12, si bien podemos ver que es un símil bloqueo de rama derecha, pero no cumple con el criterio de SR' en B1, y sí el eje desviado a la derecha. No sé si alguien quiere aportar algo más. Sí, yo puedo agregar. Doctora, ahí me llama la atención, bueno, un eje desviado a la extrema derecha, y el QRS en B1 que comienza con Q. Esto es a juzgar por eso es dos cosas, puede ser. Una de ellas, si existiese agrandamiento de tipo aneurismático muy grande de aurícula derecha, puede empezar con una onda Q por desviación del primer eje de despolarización septal, y lo segundo, que tenga una presión aumentada de ventrículo derecho de casi, diría, como sistémica al mínimo, porque comienza con esa Q. Después tiene R pura, entonces creo que tiene sobrecarga ventricular derecha sin duda. Sí, sobrecarga de cavidades derecha, exactamente. Y otra cosa, en ese sentido, cuando también otra posibilidad, pensando en congénita, uno puede pensar en inversión ventricular, cuando hay un salto de Q para un R en la próxima derivación, porque debería mantener la Q y va para un R. De acuerdo, Raúl, pero no tendría que tener ninguna Q en B5, B6. Exactamente. Parece ahí porque el septum, estoy de acuerdo. En B5, B6 parece que es R, ¿no? ¿O no? Yo veo una pequeña Q, pero bueno, es la posibilidad, ¿no? Que el septum se pongan como la mano izquierda de Van Prague, entonces te queda el borde polarizando para eso. Sí, bien. Bueno, muy bien. Realizamos una radiografía de tórax,
paciente de frente, donde se ve centrada. Observamos del centro hacia la periferia los ilios que se observan prominentes, a predominio del ilio izquierdo. Digamos, a nivel del corazón se observa una silueta cardíaca conservada. Los ilios cardiodiafragmáticos, estaban libres. La radiopacidad de ambos campos pulmonares estaba conservada y los senos costodiafragmáticos también impresionaban libres. El resto de la placa estaba, digamos, conservada. Lo que sí no observamos acá es la silueta del botón aórtico, que nos llamaba la atención, pero no impresionaba cardiomegalia ni nada atípico. En el laboratorio, un laboratorio de rutina, donde está dentro de parámetros normales. Sí, lo que nos llamaba la atención, que tenía esta oliglobulia con hematocrito elevado y una hemoglobina también elevada. No disponíamos de ProBNP en ese momento, así que no teníamos valores. Hasta ahora, el diagnóstico presuntivo, teniendo ya el interrogatorio, el examen físico, la placa, el electro, no sé si puedo llegar a participar a alguno de los panelistas, ¿qué les parece? ¿Qué diagnósticos presuntivos podemos, si quieren opinar? Bueno, no sé, Miguel, si querés empezar vos. Esa placa tenía algunas par de cosas más para describir, no sé si querés aportar algo. ¿Quieren que vuelva a la placa? Si podés volver a la placa ahí, siguiendo la dirección que en lo que señaló Raúl, que podía, de acuerdo a eso, una inversión ventricular o sería para el caso una transposición corregida, si tiene suprasistémica del lado derecho, sistémico del lado derecho, con Q inicial y ausencia de onda R, B5, B6. A veces la placa, en esa condición, el nacimiento de los ilios son a la misma altura, siempre están asimétricos, pero en el caso de la L-transposición, y según lo que dijo la doctora, es que no veía el botón aórtico, bueno, puede barajarse esa posibilidad. Ahora lo que me llama la atención es el soplo ese que tiene en foco pulmonar. Sí. No veo una pulmonar muy importante ahí. Se ve un poco la pulmonar izquierda, un poquito, ¿no? Y el corazón medio meso también. Fíjate que está bien en el medio de la columna, está bien medio meso, que apuntaría para ese lado. Y la otra que me quedó una duda, no sé qué opinan ustedes, Claudio, Miguel, Ale, una saturación de 92, ahí medio que para nosotros que hacemos congénita está ahí, ¿no? ¿No? Que medio la clasificaríamos como una cianótica o como una, qué sé yo, ¿no? Sí, la saturación es tirando a baja. Si lo ponemos a caminar, no sé si mantiene esa saturación o baja aún más. Ese sería un buen dato. Y de la placa le agregaría que pareciera ser un situs solitus porque se ve como un esbozo de cámara gástrica. Así que por lo menos el situs sería solitus. Sí, el bronquio derecho parece estar a la derecha y el izquierdo a la izquierda. Ahí, ¿no? ¿Puede pasar el slide que describe el soplo? Porque describió dos soplos, uno con frémito, 5/6 y otro, y con R2 hipofonético, dice allí. Sí, es así. Porque pensando en transposición corregida, que puede ser el electro, la asociación más frecuente es con 6B y estenosis subalveolar pulmonar. Sí, perfecto. ¿Cómo? Perfecto. Muy bien. Totalmente de acuerdo. El electro, Alejandro, es de eso, ¿no? O sea, no tiene R, o sea, como si el septum estuviese puesto al revés exactamente, ¿no? Como una L transposición, una doble discordancia. Exactamente, discordancia aurículo-ventricular, ventrículo arterial. En la posición de la aorta es en L, anterior izquierda frecuentemente,
Por eso quizás el botón aórtico no está bien desarrollado en la placa de frente, de APEA, que es de frente, anteroposterior. Y la cianosis, si la estenosis subalveolar pulmonar, que puede ser por fibro muscular o puede ser por tissue tax, que le llaman, podría generar una presión suprasistémica BD y haga shunt de derecha a izquierda, por eso saturar 92%. Sería una opción. Quería invitar, no sé si al panel de residentes quieren hacer una pregunta, aprovechando esta discusión que podríamos estar horas por esto, pero si tienen alguna, sobre todo la apreciación que hicieron, quiero llamar la atención, es una placa de tórax, lo que se puede sacar de eso antes de ir al eco y que el eco nos desasne, pero que a veces el eco también puede tener no toda la información, así que fíjense cómo aprovecharon el electro y la placa para darnos una aproximación muy, muy cercana apoyada en la clínica, ¿no es cierto? No sé si los residentes quieren aportar algo, hacer alguna pregunta. Sofía, ¿qué te parece? Hola. Hola, Sofía. Sí, a mí me llama la atención lo del botón aórtico, me llama la atención y también lo de las, digamos, es lo que más llamaría la atención y también los ilios prominentes, teniendo en cuenta también algunos datos del electro, ¿no? Y también lo que me llamó la atención es el paciente, digamos, que tiene 42 años y que venga con una saturación de 92, un poco lo habían dicho, sospechando, digamos, que agregaba también cianosis periférica, ¿verdad? Sí. Son cosas que a mí me llamaron la atención desde el principio, después cada examen, digamos, complementario va sumando, obviamente. Solo una aclaración, buenísimo lo que comentaste, solo definir cianosis periférica y central. Periférica es cuando uno mejora con oxígeno, y central cuando este paciente no mejora. Solo para así, es los miembros, en los dedos, pero solamente eso, ¿no? Para poner eso, más o menos lo que dijo Claudio, es importante hacer un test y ver el oxímetro y poner el oxígeno y ver si mejora. Esto también es interesante, ¿no? Pero buenísimo también los comentarios tuyos, ¿no? Sí, sí, muy bien. La ausencia del sí. Examen físico. Perdón, creo que necesitaban que te presente el caso el examen físico. No, con respecto al soplo, habitualmente siempre cuando palpamos el tórax y el soplo tiene frémito, ya pensamos que ese soplo tiene un gradiente alto arriba de 60-65 milímetros de mercurio, o sea que la valvulopatía que podría estar ahí es más severa. Y eso se aplica mucho para la pulmonar o para los tubos en pacientes operados. Por eso es importante no solo ocultar, sino poner la mano en el tórax y buscar el frémito, porque muchas veces es difícil por eco sacar la obstrucción o alinear bien el Doppler para obtener el gradiente exacto. Pero si el paciente tiene frémito, y un frémito que se palpa bien, tenemos que pensar que hay un gradiente alto y tenemos que ir a buscar al eco eso, y si el eco nos informa que el gradiente es bajo, algo está pasando o no lo pudieron alinear bien, entonces podemos hasta discutir con el ecografista de que impresionaría ser más severo de lo que nos informa si el gradiente nos viene bajo. Correcto. ¿Nos podés continuar con el caso? A ver, Paola. Bueno, como dijimos, sí, sospechamos de una cardiopatía valvular, como aportaron. ¿Se ve la pantalla o...? No. No sé qué pasa. Sí, estamos viendo, doctora. ¿Estamos viendo? Perfecto. Sí. Sospechamos de una estenosis pulmonar, como recién aportaron muy bien al respecto, y también una... No sé qué está pasando con el power, que me pasa lento, pero una cardiopatía congénita cianosante del adulto. Bueno, digamos, ya tenemos la sospecha, que obviamente vamos a ir
a hacer un ecocardiograma para, digamos, confirmar esta sospecha que tenemos. A la derecha observamos que sí, la aorta está a la derecha, perdón, la aorta está a la izquierda y la vena cava inferior está a la derecha. Eso nos habla de un situs solitus, si podemos observarlo también para el eco. En el ecocardiograma transtorácico de 4 cámaras apical, observamos a nivel de las aurículas y el septum interauricular, que se observa íntegro. A nivel de los ventrículos, y podemos observar, bueno, las válvulas que acompañan a los ventrículos, que una de ellas se inserta en el septum. Y sería en el ventrículo sistémico. También nos llama la atención que se ve como una imagen ahí en el ventrículo sistémico, como si fuese la banda moderadora, y a nivel del ventrículo derecho, donde se insertan los músculos papilares de solamente 2 cuerdas tendinosas. En el septum, a nivel basal, podemos observar que hay una solución de continuidad que nos llama la atención también, que podríamos sospechar. Hacemos el ecodoppler del paciente y observamos que hay un hiperflujo que es bidireccional a predominio de izquierda a derecha, que nos hace sospechar también de una comunicación interventricular. Y en la otra imagen podemos observar un hiperflujo a nivel central de una válvula que le correspondería a algún gran vaso, y con respecto al examen físico, como vimos recién, en el electrocardiograma, sospechando que podría ser la válvula pulmonar. No sé si el doctor Miguel Tibaldi quiere aportar algo del eco. Sí, a ver, vos describiste el ventrículo sistémico que tenía una banda moderadora, lo cual, si tiene la banda moderadora, que es un componente anatómico normal del ventrículo derecho, estamos hablando, y si lo nombraste como sistémico es porque vieron que desde ese ventrículo nace la aorta. La aorta, exactamente. Después, ahí se ve la válvula tricúspide. Las válvulas aurículo-ventriculares acompañan siempre a los ventrículos en sus rotaciones. A donde vayan los ventrículos, si a ti te muestran que una válvula aurículo-ventricular que es tiene 3 valvas, seguro que lo que hay por debajo, que puede estar hipoplásico, dilatado o lo que fuere, es un ventrículo de morfología derecha. O sea, muchas veces, y otra de las pistas como para hacer el diagnóstico, que acá habría, y si ese es un ventrículo derecho anatómico del cual nace la aorta, ahí tenemos la discordancia ventrículo arterial, y a su vez, sobre esa válvula tricúspide está arriba una aurícula izquierda, ahí tenemos la otra discordancia que es atrioventricular. O sea, si estaríamos, como pensábamos en un principio, en una doble discordancia. Y también parece que tiene alguna alteración morfológica la válvula tricúspide. Muchas veces la transposición corregida o L-transposición se asocia a malformación Epstein de la válvula AB. La malformación Epstein de la válvula AB izquierda, exactamente, que en este caso es la tricúspide, ¿no? Me hubiera gustado ver un eje corto donde la disposición de los vasos es lado a lado. Bueno, eso ya confirmaría eso. Y la otra es la disposición del septum atrioventricular, que está en posición invertida cuando hace uno las cortes habituales del ápex, ¿no? Y seguramente, como dijo muy bien Alejandro, esa estenosis, ese aumento de la velocidad de flujo a la salida del ventrículo anatómicamente izquierdo, es subpulmonar, porque si fuera valvular tendríamos una dilatación ¿no? Con lo cual produce un balance hemodinámico y ha permitido que este hombre llegue con esa comunicación a la edad que tiene. No sé si alguien quiere agregar algo. Sí, gracias, Miguel. Sí. Alejandro, ¿qué opinás vos de las velocidades que parece haber a través de la CIB?
que parecen no ser altas. No tienen Sí. a través de la CIB. Exactamente, está balanceado, o sea, las presiones se igualan casi, o sea, la estenosis subpulmonar mantiene la presión alta en el ventrículo sistémico izquierdo, que no perdió masa, y la CIB no se comporta como restrictiva y no hay alta velocidad de flujo. Por eso es que esta CIB no soplaba. Exactamente. Exactamente. El frémito es por la estenosis subvalvular o valvular pulmonar. Acá, para los residentes, hay cuando uno sospecha de obstrucción del tracto de salida de bebé, uno tiene en cuenta algunos parámetros para diagnosticar si es valvular o subvalvular. En general, el soplo rudo y eyectivo es difícil de darse cuenta, excepto si uno lo asocia. Si tiene clic, por ejemplo, uno piensa más en valvular. Si no tiene clic, puede ser subvalvular. Si hay dilatación postestenótica, también ese es algo que va en favor de la estenosis valvular, excepto en los pacientes con síndrome de Noonan, que ya sabemos que no tienen tanta dilatación estenótica. Y para acotar, como dice Miguel, el soplo y el frémito va todo por la obstrucción del tracto de salida de la CIB, debido a que tiene equiparación de presión entre ventrículo derecho e izquierdo, impresiona una CIB de buen calibre, no tiene diferencia de presión, por lo tanto no debería tener soplo, y esto es que esto lo transforma al paciente en levemente desaturado. Se puede comparar a una fisiología, a una tetalogía de Fallot, entonces es similar. Y esta cardiopatía particularmente va asociada con dos cosas más que tenemos que tener en cuenta. Evaluar bien la válvula AB del ventrículo sistémico, es decir, la válvula tricúspide que está en posición sistémica, en este caso, porque suelen tener incompetencia más que leve y esto será la causa más frecuente de intervención en este grupo etario, es decir, la incompetencia de la válvula tricúspide, que es la AB izquierda en este caso, y esta patología se asocia con bloqueo auriculoventricular progresivo, que puede llegar a ser hasta 1% por año, así que también debemos seguir su electrocardiograma. Perfecto. Alejandro, buenísimos los comentarios tuyos de Miguel. Solamente para los residentes, aclarar que si el ventrículo está a la derecha, no es un ventrículo derecho. Si está a la izquierda, es un ventrículo izquierdo. Como muy bien lo dijo Miguel, las características anatómicas hay que buscarlas. Entonces, los residentes que hacen eco y están formándose en cardiología y todos los días ustedes están acostumbrados a hacer ecos de cardiopatías isquémicas y todo, ustedes vienen el ventrículo izquierdo, el que está a la izquierda y el derecho, no. Hay que buscar las señales para saber si el ventrículo que está a la derecha es realmente el derecho y si está a la izquierda es realmente el izquierdo. Porque esta es una cardiopatía que uno la tiene que sospechar a nivel cuando uno va a hacer el eco, ¿no? Probablemente es un dato importante que uno lo olvida en la época de la formación, ¿no? Y eso creo que es un dato para la gente que se está formando y está haciendo eco y todo lo demás. Creo que es un dato sumamente importante eso. Y lo que dijo Alejandro, que probablemente el talón de aquí de estos pacientes es la válvula tricúspide, ¿no? Que es sistémica, ¿no? Porque el ventrículo derecho está conectado con la aorta, ¿no? Y la válvula no aguanta, ¿no? Un datito semiológico anecdótico, como dijo Alejandro, si fuera una estenosis valvular pura, tiene clic la mayoría de las veces. Por otro lado, el clic pulmonar es el único fenómeno de derecho que disminuye con la inspiración, todo lo demás aumenta. Yo agregaría por la imagen ecográfica del color que hay un importante aliasing a nivel de la pulmonar, y diría que ahí hay un gradiente importante, y si nos remitimos al frémito, ese gradiente está arriba de los 70 milímetros de mercurio seguro. De hecho, en la siguiente imagen vemos el gradiente que sí es de 95 milímetros de mercurio, con una velocidad máxima de casi 486 centímetros por segundo. Esto nos habla, sí, de una patología estenosis pulmonar severa. Sí, lo que llama la atención, a ver Miguel, ¿qué te parece? El perfil del flujo no es de una estenosis infundibular.
¿de acuerdo? También el perfil de flujo tampoco es de una estenosis, parece el flujo de una regurgitación, pero bueno, debe ser de la estenosis pulmonar entonces. No sé, me llama la atención el perfil, la morfología del flujo. No, sí corresponde, es como si estuvieses viendo una estenosis aórtica. No, está claro, sí, pero decía para la formación de los chicos que cuando es infundibular da una imagen en daga, ¿no? Eso es cuando es dinámica. No, sí, claro. Sí, estoy de acuerdo. Claro, cuando es fija como un rodete fibroso es exacto. Exactamente. Tiene 95 milímetros de mercurio, ¿no? Es una barbaridad. Muy bueno, no sé si Paola tenés algo más ahí para presentarnos. Más o menos hablando del informe, que sí, bueno, estamos en un situ sólido con la evocardia, como dijeron recién, la discordancia atrioventricular y ventrículo arterial, que bueno, las aurículas estaban levemente dilatadas, y el ventrículo, que era morfológicamente derecho, ubicado a la izquierda, nos referimos al sistémico, y viceversa, si morfológicamente izquierdo estaba ubicado a la derecha. Lo que sí acotaron también que la insuficiencia tricuspidia estaba de leve a moderada, que es la que acompañaba al ventrículo sistémico. Después, bueno, el septum interventricular, con la lesión de continuidad, la solución de continuidad de aproximadamente 20 centímetros, era amplia, no restrictiva, y bueno, nos da un diagnóstico de una transposición congénitamente corregida de grandes vasos asociada a estenosis pulmonar severa y comunicación interventricular basal amplia, de tipo obviamente no restrictiva. Teniendo ya un resumen de historia clínica, masculino de 42 años, consultó por prequirúrgico, al interrogatorio disneas y cianosis, teniendo en cuenta el laboratorio, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y el ecotorácico que nos dieron información, llegamos al diagnóstico de una cardiopatía congénita del adulto. En cuanto a esto, no sé si alguien quiere acotar o algo, cómo seguirían estudiando o confirmando, aparte de que ya fue el transtorácico. ¿O alguien quiere aportar algo? A ver el panel de expertos. No sé, Miguel, primero. Sí, esto es muy difícil decidir qué hacer con estos pacientes. A ver, perdón. La verdad que el problema, como dijo Alejandro, lo constituye ahí la válvula tricúspide, ¿no? Que evidentemente se comporta como una insuficiencia mitral, o sea que va a empezar con primero una sobrecarga de ese ventrículo derecho que está en posición sistémica, resistiendo presiones sistémicas, y va a empezar con cuadro de insuficiencia cardíaca. Entonces, pero por otro lado, encarar la solución de esa válvula no es precisamente una cosa fácil, porque es muy difícil de solucionarlo, y por otro lado tiene una incidencia de bloqueo auriculoventricular muy alto en cualquier solución que podamos plantearle. No sé si Raúl tiene alguna experiencia. Yo, en los pacientes que he tenido sin estenosis pulmonar y sin 6B, con malformación Epstein, de la válvula B izquierda, o sea, la tricúspide en posición sistémica, siendo progresiva, lo hemos solucionado los dos en transformarlo en una transposición clásica y después hacer doble switch. Y bueno, los dos pacientes que estoy siguiendo personalmente evolucionan bien, pero en este caso, con estenosis subpulmonar y la solución completa y total, tiene una alta incidencia de bloqueo AB, lo cual no les va muy bien después. No sé qué opina Alejandro. Sí, muy buen comentario. Solamente aclararle, a lo mejor cuando nosotros de congénita nos copamos a hablar todo esto, hay mucha gente que no está muy adecuada al tema, pero una aclaración que por más que parezca muy básica, me gustaría hacerle a los residentes que, imagínense, la sangre viene por las cavas hacia la aurícula derecha, pasa al ventrículo izquierdo que está conectado con la pulmonar. Entonces, hasta ahí no hay problemas.
La sangre que viene del pulmón va a la aurícula izquierda, que se conecta con el ventrículo derecho, que sale la aorta. Y ahí es lo que Miguel y Alejandro estaban diciendo, que el ventrículo derecho no está hecho para soportar toda la sobrecarga sistémica, más si uno tiene una comunicación entre ventricular y otros defectos, y una válvula que normalmente puede estar alterada. Entonces es un gran problema. Acá nosotros lo que hacemos en esos pacientes adultos, en este caso los acompañaríamos clínicamente porque no tienen ningún tipo de insuficiencia de la válvula B derecha. Si tuviera insuficiencia de la válvula B derecha, la válvula B que sería localizada distinta, pero en la tricúspide, que es la sistémica, ahí pensaríamos en un cambio, en un recambio o en una plástica, dependiendo. Y muchas veces sin tocarle la CIB y sin hacerle más nada. Y a veces, muchas veces cuando entra en fallo, también en trasplante cardíaco. Eso también puede ser otra opción a largo plazo. Pero son pacientes que si uno lo ve, está realmente equilibrado y hay que seguirlos muy de cerquita, sobre todo después de la cuarta década de vida, donde, como decía Alejandro, se pueden sumar estas fallas de ventrículo derecho, la falla de la válvula tricúspide, que sería sistémica, y eso nos complica un poco. Y son pacientes para acompañar en grandes centros, centros que tienen gran experiencia con este tipo de pacientes. ¿Algún otro comentario? Doctor Peirone, doctor Moroz. Sí, yo coincido con Raúl y con Miguel. En cardiología, los que hacemos cardiología pediátrica y cardiopatías congénitas del adulto, no hay un tratamiento específico que ha sido superador con respecto a otros en esta patología. Se ha advocado a hacer reparaciones de las lesiones existentes, es decir, en este caso sería una resección subvalvular pulmonar, si se puede, con cierre de este CIB. La válvula AB izquierda no parece tan comprometida. Puede producirse bloqueo, colocar marcapasos. Si la válvula AB izquierda está afectada, plástica o reemplazo valvular. Se ha también popularizado hace unos años el doble switch, como dijo Raúl y como dijo Miguel. No parece ser una técnica para todos los pacientes ni para todos los cirujanos. Por la baja incidencia de esta cardiopatía, la destreza quirúrgica en hacer doble switch solo recae en ciertos individuos que lo hacen con más frecuencia y no para todos los centros. Es decir, que también el trasplante cardíaco al fin del camino es una opción. Así que creo que en esta patología particularmente debemos tener en cuenta qué lesión y qué desequilibrio tiene cada paciente para indicar su tratamiento quirúrgico adecuado. Ok, acá el doctor Parodi de los asistentes pregunta o opina que la estenosis pulmonar está actuando como cerclaje de la arteria pulmonar, como protector de la vasculatura pulmonar. ¿Opinan lo mismo? Y ya pasamos a la definición de caso. Sí, yo lo que quería comentar, que estamos con un paciente con una cardiopatía cianótica, ¿sí? Como dijo el doctor, obviamente el flujo pulmonar está protegido, es como que tuviera un cerclaje que lo trajo de nacimiento. Es decir, que difícilmente este paciente tenga hipertensión pulmonar, y esto es muy importante a los residentes que sepan de que la cianosis no es sinónimo de hipertensión pulmonar. Entonces, estos pacientes no se benefician con un tratamiento para la hipertensión pulmonar, porque probablemente no lo tengan. Ahora, la cianosis no es gratis. Desencadena una infinidad de mecanismos adaptativos que terminan complicando la vida del paciente con más eventos cerebrovasculares, problemas hematológicos, problemas cardiovasculares. Entonces, que la cianosis tampoco es gratis para la vida del paciente, va a bajar su calidad de vida. Lo que tenemos que plantear a este paciente es si queremos correr el riesgo de sacarle la cianosis haciendo una cirugía paliativa o correctora, como la llamemos. Nosotros en el Hospital Gutiérrez, una de las técnicas que se utiliza es el cierre de la CIB y tubo de EBI a arteria pulmonar. El problema de esto es que queda el ventrículo derecho sistémico, y si tenemos una válvula AB tricúspide sistémica que funciona mal, el paciente va a terminar haciendo insuficiencia cardíaca. Entonces se podría agregar ahí el cambio de válvula o plástica a la válvula tricúspide, pero siempre y cuando decidamos abordar a este paciente quirúrgicamente.
La otra es decirlo, bueno, lo seguimos clínicamente, pero ya vemos que el hematocrito está alto, que tiene 18 de hemoglobina. Habría que descartar que no tenga una anemia ferropénica, medir el hierro, dentro de la evaluación de los cianóticos. Ok, Paola, ¿nos puedes contar qué determinación tomaron en tu servicio? Sí, como hablaron recién en el seguimiento, hicimos tratamiento para un remodelado cardíaco con el enalapril a bajas dosis, también teniendo en cuenta que está levemente hipertenso, y los betabloqueantes. Si bien el paciente es un paciente trabajador rural, con bajos recursos, por ahí también eso nos limita mucho en el tema de la terapéutica si planteamos algo quirúrgico en él. Pero a grandes rasgos también lo que se hizo por esta poliglobulia y el hematocrito y hemoglobina alta, hicimos sangría y agregamos aspirina como para evitar también el tema de trombosis. Lo que quería aportar también, para terminar más o menos el caso, lo que nosotros continuamos haciendo es hacer una resonancia magnética. Lo que observamos a nivel de 4 cámaras, donde ahí desembocan las 4 venas pulmonares en la aurícula izquierda. Sí vemos acá una implantación un poco más baja en comparación de la de izquierda con la derecha, que también sospechamos el LASTEM. Sí podemos ver el trabeculado acá muy bien del ventrículo sistémico, que morfológicamente es derecho, la banda moderadora, y bueno, a nivel del ventrículo morfológicamente izquierdo a la derecha, observamos que sí es un poco más hipertrófico y la musculatura típica del ventrículo izquierdo. También la comunicación interventricular, que bueno, también se puede llegar a ver. Sí. Eso es un Epstein que está a la izquierda. Está muy buena, es hermosa la imagen, hermosa. Lamentablemente por el tipo de Webex se ve como si fuera una película antigua de dinosaurios, pero es hermosa la imagen. Es hermosa porque aclaró mucho el eco, ¿no? Que también estaba muy bueno. Pero me gustaría la opinión de Miguel. ¿Confirmás que es un Epstein, Miguel, te parece? Doctor Peirón y doctor Morós. A ver, me parece que por la imagen del eco también era altamente sospechosa que tuviera malformación Epstein. De todas maneras, no es grave, pero más a favor de que si yo fuese el paciente, por favor, ante las chances terapéuticas que se plantearon, que me dejen como estoy nomás. Totalmente de Doctor acuerdo. Ovidio, se mencionó rápidamente recién la doctora, que le felicito, muy buena presentación, que hizo una sangría. Me gustaría saber qué opina Miguel y Raúl, porque esto es una cosa interesante para discutir con los residentes. Cardiopatía cianosante crónica, hacer una sangría con un hematocrito de 58, que sabemos que al poquito tiempo, siendo una cardiopatía congénita cianótica, lo va a volver a producir. Miguel, ¿qué te parece? Sí, en la actualidad la tendencia es no hacer sangrías, ¿no? Tratar de evitar las sangrías porque cada vez se produce la poliglobulia más frecuentemente, cada vez hay más depósito de hierro en órganos nobles como el hígado y esto. Lo que sí hay que tener en cuenta que cuando la hemoglobina llega a 18, supera los 17 o pasa de 60 el hematocrito, la agregación plaquetaria pasa al doble y eso habría que tenerlo muy en cuenta. Además genera hiperuricemia, bueno, todos los... Por eso actualmente estamos tratando de, si es posible, no hacer sangría, ¿no? Concuerdo, rápidamente. Coincido con el doctor Morós. Sí. Algún tipo de reparación cuando son cianóticos. Perdón, Raúl, te interrumpí, pero eso también se inclina en la balanza. Raúl. No, exactamente lo que quiero decir, lo que Claudio dijo de a veces estos pacientes son anémicos, ferropénicos, ¿no? Tiene un hematócrito allá en arriba, en hemoglobina, y no tiene hierro. Entonces también eso es importante, ¿no? Porque tengo una hemoglobina hematócrito
tan alto, hay que chequear lo que dijo Claudio perfectamente. Aquí hacemos solamente sangría cuando el hematócrito está arriba de 70 y el paciente realmente está con muchos síntomas y ahí sí lo hacemos alguna hemodilución. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Bueno, Adrián, el doctor Garófalo de Rosario, el Pablo, nos había hecho una pregunta, pero ya, Paola, se lo contestaste muy bien con la imagen esa tan bonita. Sí, Así tengo que, más imágenes, pero bueno, no sé, por falta de tiempo, si quieren no, que... está muy bien. No, pero Nada, muy bien, Paola, muy lindo el caso. Esta última imagen fue impresionante. Excelente. Ahora vamos a invitar a los mendocinos, al doctor Diego Adaro del Hospital El Carmen de Mendoza, un excelente hospital de OSEP ahí en la ciudad de Mendoza, donde trabaja un amigo, Gustavo Vega, y el doctor Dimitar, que es parte de la Secretaría de Cardioinformación. Así que nos va a presentar el último caso. Bueno, yo estoy en representación del doctor Diego Adaro. Yo soy residente actualmente de tercer año de cardiología del Hospital del Carmen de Mendoza, como bien dijeron anteriormente el doctor. Esta es una paciente que nosotros conocemos del año 2016, así que vamos a relatar más o menos su historia desde esa época hasta el día de la fecha. Se trata de una paciente de sexo femenino que al momento de la consulta tenía 17 años de edad. Como antecedente, tenía una comunicación intraventricular diagnosticada desde su nacimiento que por motivos que se conocen nunca fue reparada. El motivo de consulta en nuestro nosocomio fue síncope. Al interrogatorio dirigido pudimos recabar que la paciente había presentado palpitaciones rápidas y irregulares de aproximadamente 15 minutos de duración y posteriormente había presentado trastorno cuantitativo de conciencia. Además refería disnea progresiva, clase funcional 2 a 3, de aproximadamente 6 meses de duración. Al examen físico se encontraba en regular estado general, asintomática, con una TA de 160, una frecuencia cardíaca 75, frecuencia respiratoria 18 y una saturación de oxígeno aire ambiente 83%. Al examen cardiovascular se podía destacar un soplo protomesosistólico de 2 en 6, presentaba cursos periféricos simétricos irregulares, no tenía incurgitación yugular, reflejo hepatoyugular ni edemas. Como se puede ver en la siguiente imagen, la paciente no solamente... Sí. Antes de que sigas, soplo, ¿dónde el soplo? Para esternal izquierdo. Bien. Como se puede observar en la siguiente imagen, la paciente no solamente presentaba acropaquias en las falanges distales de las manos, sino que también de los pies. Este es el electrocardiograma que se realizó el ingreso por guardia externa, en donde se puede observar un ritmo sinusal con segmentos e intervalos conservados, una frecuencia de 75 por minuto, un eje desviado a la derecha y un bloqueo incompleto de rama derecha. También se le realizó radiografías de tórax, de frente y de perfil, y como podemos ver, tanto en la de frente, que se observa un aumento del índice cardíaco a expensas del ventrículo derecho, ya que se encuentra disminuido en la radiografía de perfil el espacio retroesternal. Estos son, como analítica de ingreso, presentaba un hematocrito de 53, una hemoglobina de 18, función renal conservada, el genograma dentro de límites normales, y la exometría arterial en la paciente estaba en insuficiencia respiratoria. Y estos son los estudios, los resultados de un estudio hemodinámico que la paciente se había realizado en el año 2001, en donde se muestra que tiene presiones pulmonares aumentadas muy similares a las izquierdas, 72-70 respectivamente, con un QPQS menor a 1, lo que indicaba en ese momento que presentaba un shunt de derecha a izquierda. En este caso, se utilizaron como vasodilatadores prostaglandinas y óxido nítrico, en donde se demuestra que existe cierta vasodilatación, ya que las presiones pulmonares bajaron y el QPQS se hizo mayor a 1, lo que nos hacía interpretar que el shunt se invertía. Entonces, a partir de la clínica que pudimos recabar, el examen físico y los estudios previos, nosotros planteamos a esta paciente como un síncope de alto riesgo, como primer escalón arritmogénico y también hipertensión pulmonar asociada a su cardiopatía congénita. No sé si hasta el momento quieren aportar algo.
Me gustaría que hicieras toda la presentación y hasta el eco, así ahí opinan ya con un poquito más de datos. Así lo hacemos más. Gustavo, antes de seguir, ¿podés volver al electro un segundo, doctora? Sí. Fíjense que el electro es muy parecido al que vimos recién, de la residencia del Castaño, pero este tiene R iniciando en B1 y el QRS más, pero tiene una P mucho más alta, ¿de acuerdo? Este no tiene sobrecarga izquierda, sino que tiene una P que parece pulmonar. Claro. Ya que estás aportando, Adrián, poné la radiografía, vamos a aportar con la radiografía. Esto es lo que decimos nosotros, configuración derecha. No se ve el botón aórtico, se ve un gran arco de la pulmonar, con una punta levantada. Eso es una configuración derecha, sobrecarga de presión de las cavidades derechas. Y el tórax más de un tercio. Seguimos. Perfecto. Como conducta se tomó monitoreo hemodinámico y telemétrico, la paciente recibió oxigenoterapia y el próximo paso a seguir era la realización del ecocardiograma color, el cual, como se puede ver en las siguientes imágenes, en el apical de 4 cámaras, se observa la marcada dilatación de las cavidades derechas. En el eje largo parasternal izquierda se observa la solución de continuidad, en donde se puede remarcar el flujo bidireccional de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo, y en el Doppler espectral el gradiente de insuficiencia tricuspida permitía evidenciar en ese momento una PCP de 70. Entonces nosotros volvimos, a partir de la información que nos brindó el ecocardiograma, volvimos a replantear nuestros diagnósticos. Entonces la causa ritmogénica quedó como menos probable, y este 5-9 en estudio, la primera causa sería la hipertensión pulmonar severa asociada a la comunicación intraventricular. Nuestro plan a seguir fue la realización de una resonancia magnética y de nuevo estudio hemodinámico, ya que este llevaba varios años. En la resonancia magnética se pudo ver el efecto del septum, el engrosamiento de la pared del ventrículo derecho y claramente el flujo bidireccional. También se realizó un ventriculograma en donde se observa el shunt de izquierda a derecha también. Y estos fueron los resultados del nuevo estudio hemodinámico que se realizó durante la internación, en donde se observa un empeoramiento de las presiones pulmonares, pero sigue siendo positiva la respuesta vasodilatadora, que en este caso fue realizada con adenosina. Además, para poder estratificar a esta paciente, que hasta el momento era de alto riesgo, se realizó un test de marcha de los 6 minutos, en donde se muestra una marcada saturación inicialmente de 90 con 3 litros y una saturación a los 6 minutos de 48%, por lo que la prueba tuvo que ser detenida. Entonces, después de toda esta información que pudimos recabar con todas las nuevas imágenes y el nuevo estudio hemodinámico, nosotros actualizamos nuestro diagnóstico y por lo tanto nos encontramos con una paciente con hipertensión pulmonar severa asociada a su cardiopatía congénita, es decir, del grupo 1, en fase de Eisenmenger. Como conductas terapéuticas, inicialmente la paciente tuvo apoyo psicosocial, la vacunación correspondiente y las medidas conceptivas. Ahí me gustaría, Gabriela, que volvieras atrás y ya empezamos con las preguntas. Antes del tratamiento, exacto. Perfecto. No sé si el panel de residentes tiene alguna pregunta. Quiero aclararle a todos los residentes que estos son casos complejos para todos, así que no, salvo el panel de expertos, la mayoría estamos mirando como esperando un córner, así que bueno, vamos a ver si quieren hacer alguna pregunta con respecto al caso clínico. Marcia, ¿nos quiere hacer alguna aporte o algún comentario? Marcia Zuluaga. A mí me gustaría preguntarle a la doctora por qué no sufre. Sí, perdón, digo que tenía 2 preguntas. Una es si tiene reflujo aórtico asociado y la otra, ¿por qué no tratamiento con Bosentan en lugar de Ambrisentan?
Ok, vamos. ¿Qué decías, Adrián? No te escuché. Yo un poquito más atrás. Yo preguntaría, ¿cuánto tiene de gradiente esta CIB? ¿De acuerdo? Porque cuando dice Menger es que invirtió el flujo. Entonces, ¿cuánto tiene de gradiente? ¿Qué volumen sistólico manejaba la paciente? ¿Qué volumen minuto? Índice cardíaco. Y además, porque es una hipertensión pulmonar muy importante, con una gran dilatación de cavidades derechas, y quiero preguntarle a los residentes por qué les parece que no sopla. No sopla la CIB. No se describe ningún soplo de CIB. No sé si Claudio Morón nos quería aclarar un poco el caso, cómo lo ves vos para ver cómo encararon el tratamiento del servicio de Carmen. Bueno, sí, yo lo encararía nuevamente como cardiopatía congénita cianótica del adulto. Dos grandes ramas. La rama del caso anterior y la segunda rama es esta, el Eisenmenger. Este es un paciente claramente que está Eisenmenger, la CIB es grande, el cortocircuito tiene que ser bidireccional y ya la saturación de reposo es de 83, así que estamos hablando de que está muy insaturada en reposo. Entonces, si ponemos a caminar, esa saturación se va a ir a 70. Este es otro paciente, este es un paciente que no es quirúrgico y que se va a beneficiar con terapéutica específica para hipertensión pulmonar. Eso lo vamos a discutir más adelante. Vamos a la clínica. El electro no es típico de una hipertensión pulmonar. Ese es un electro de un congénito cualquiera. La placa pareciera que tiene en la periferia disminución del flujo pulmonar. Si uno divide al pulmón en 3/3, el tercio externo es como que no le llega el flujo pulmonar y eso podría hacer sospechar. Lo otro es el aumento del hilio pulmonar y obviamente el arco medio pulmonar dilatado, que sumado al examen físico no sopla porque la CIB no tiene gradiente, es una CIB grande, entonces los flujos, las presiones en ambos lados, en el izquierdo y el derecho, están equiparadas, entonces prácticamente no shuntea, lo hace bidireccional, y ya tiene signos periféricos de la cianosis, entonces es un paciente que nuevamente hay que ver, tiene 18 de hemoglobina, con un hematocrito alto. Tenemos que ver el hierro, hay que ver si no tiene deficiencia de hierro, y se dice que para una saturación de 85 la hemoglobina tiene que estar en 20, más o menos dicen los trabajos. Entonces, aparte de la medicación, hay que ver si no tiene deficiencia de hierro, porque eso va a generar más viscosidad y más problemas asociados a su cianosis por hipertensión pulmonar. Miguel, ¿qué te parece? Mira, yo con lo que voy a acotar voy a revelar mi edad. Y solamente no es que esté en contra de lo que dijo Claudio, que me parece perfecto. El electro es el viejo patrón que describían los clásicos en B1, el patrón trifásico de una cardiopatía congénita que primero sufrió hiperflujo y sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo por esa CIB, y después empezó a tener hipertensión pulmonar, y por eso empieza con una pequeña Q y después tiene R, y es una R terminal más alta, o sea que solo para acotar eso, se puede ver justamente en las CIB que primero fueron con sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo y después sobrecarga de presión sobre el ventrículo derecho, y que tiene hipertensión pulmonar. Por lo demás, no puedo estar más de acuerdo. Creo que este paciente está en un cuadro de Eisenmenger, que la verdad que en nuestro día ver algo así en una chica joven es realmente una herejía, ¿no? No debería llegar a esta etapa. Pero la doctora Ojeda, ella habló de que tiene problemas psicosociales. La chica había desaparecido de la consulta durante 20 años. Sí, por eso, bueno, obviamente, ¿no? No digo que la doctora la haya perdido. No. Que hoy, claro, que hoy por hoy no debería llegar, salvo... No, es una barbaridad. Pero bueno. Y Raúl, ¿qué opinas de este caso? Bueno, concuerdo con Miguel el tema del electro.
Por ahí, aquí en Brasil nosotros somos un país continental donde tenemos bastantes realidades diferentes, de 220 millones de habitantes, donde hay sectores o regiones que son muy pobres. Entonces tenemos infelizmente este tipo de pacientes, indios o gente que viene del nordeste, que nos llegan ya en esa etapa. Pero lo que quería comentar es más o menos para que todo el mundo entienda el tema del cateterismo, que sería importante que lo analizáramos un poquito, porque realmente cuando uno mostró cateterismo 2011, 2000, reciente, 2019-20, no hay grandes diferencias, no hay diferencias abismales, y es bastante rico un cateterismo en ese aspecto. A lo mejor Alejandro Ponelo, doctora, ponelo. puede comentar en relación al CATE, que creo que, y cuál serían lo que nosotros consideramos como una respuesta positiva a un test de vasodilatador y cuando consideramos una respuesta negativa. Creo que eso es un punto que me gustaría que Alejandro lo discuta en relación a eso. Usamos mucho las resistencias GUT nosotros, como ustedes pueden ver. Ahí creo que es el que está mostrando, tenía 23. No sé, Ale, si te pongo en una situación medio incómoda, pero me gustaría mucho saber que analices este cateterismo. Me gustaría escucharte muchísimo en relación al análisis de este cateterismo. ¿Qué te parece? Se fue Alejandro. Ah, ¿se fue? No lo sé, no lo veo. Ah, bueno, entonces... Se ha desconectado. Ahora cuando se vuelva a conectar, me parece... Bueno, muy bien, pero básicamente lo que podemos ver en este cateterismo... Hola, Raúl. Estoy acá. Ahora, dale. Las malas lenguas dijeron que... Las malas lenguas dijeron que ya había ido a poner el fuego al... No. Ahí a ese lugar que ya fui... Son las 8, bueno, está bien. Que vos estuviste, no. Primero, ya que estamos entre residentes, me gustaría hacer una nota de color, sobre todo. Le felicito a la doctora que cuando presentó el eco puso Doppler, la palabra Doppler con D mayúscula. Las otras dos presentaciones fueron con D minúscula. Para que los residentes sepan, Doppler viene de Christian Andreas Doppler, que fue un matemático y físico austríaco que describió el efecto Doppler. Entonces, cada vez que lo describan, D es el apellido de quien lo describió, va con D mayúscula. Estoy de acuerdo con vos, Alejandro, y ya que decimos un detalle, nació en Salzburgo, igual que Mozart e igual que Arnold Schwarzenegger, pero bueno, eso dejémoslo ahí. Exactamente. Che, Raúl, entonces, el cateterismo veo, primero, veo algo que es incongruente, no sé si vos estás de acuerdo que la saturación de arterias pulmonares es menor que la saturación de vena cava superior a D y BD. Eso puede ser algún streaming, no sé si vos coincides conmigo, pero la saturación pulmonar más baja que las otras es difícil de interpretar aquí. Yo veo que la presión pulmonar es realmente alta, está a niveles sistémicos. No veo el QPQS acá es 0,48, significa que tiene un shunt de derecha e izquierda muy importante, y las resistencias, realmente 23 unidades GUT, nosotros tomamos normal entre 5 y 7, 6 de media, en realidad están realmente aumentadas. Hace años que no hacemos el test de vasoreactividad con adenosina. Ahora se preconiza hacerlo con la regla del 40-40-40, significa 40 de FiO2, 40 partes por millón de óxido nítrico, y mantener una CO2 sanguínea de cerca de 40, es decir, como para que quede en una mnemotecnia, la regla del 40 sería ideal para hacer un test de vasoreactividad pulmonar. Veo que vos ¿cómo interpretás una saturación significativamente más baja del tronco que del resto de las cavidades derechas, Raúl? Normalmente cuando uno tiene eso, uno lo interpreta como algo... Nosotros sabemos que el método de Fick, que es tiene sus desventajas o sus fallas, y esto puede haber sido una falla metodológica, ¿no? No lo veo como otra forma. Yo en estos casos tomo mezcla de cavas y asumo eso y descarto la pulmonar. Exacto.
Está bien. Y también otra cosa que acá no tenemos, Raúl, que a lo mejor vos sí tenés, es que el consumo de oxígeno es estimado. Nosotros lo estimamos por tabla, de acuerdo a la frecuencia cardíaca y la edad del paciente. Y eso no pueden dar también alguna variación. Entonces, el consumo de oxígeno es estimado. Pero este cateterismo inicialmente es un cateterismo claro de hipertensión pulmonar severa realmente que ha sido ligeramente reactiva la presión a este bajado. El volumen minuto incrementó, no significativamente, no la catalogaría como hiperkinética y reactiva, realmente ligeramente reactiva. Con el test de adenosina que nosotros no lo hacemos. ¿Vos sí lo haces? No. Un dato es que para los residentes es que cuando uno está en cardiopatías congénitas y a pesar de que todas las guías de hipertensión demuestran que el valor de la presión tiene que caer y manteniendo un volumen igual en el minuto o aumentado, un dato fundamental es la resistencia vascular pulmonar. Que la resistencia vascular pulmonar y la relación de resistencias también tienen que mejorar. Entonces por ahí uno se pierde en el sentido de que cae la presión pulmonar y bueno, ahí abajo todo lo que ustedes ya saben, pero lo interesante es que cuando nosotros como hemodinamistas, ¿no vale? Tenemos que poner siempre qué pasa con la resistencia vascular pulmonar, con el test de óxido nítrico, con 40 ppm, y qué pasa con la relación de resistencia, no solamente dar el valor de la presión. Con el valor de la presión muchas veces nosotros no hacemos muchas cosas y con el volumen minuto tampoco, o sea que además de la presión, volumen minuto, resistencia vascular pulmonar y relación de resistencia. Sí. La resistencia es el gol estándar porque aunque la presión pueda no movilizarse y el QP, es decir, el flujo pulmonar, incrementar, la resistencia baja. Entonces uno tiene que tomar en realidad la resistencia y no la presión absoluta. Excelente. Bien, Raúl. Excelente. Sí, nosotros hacemos con prostaglandinas, no tenemos óxido nítrico, pero tomamos los mismos datos y estoy de acuerdo, la resistencia es el patrón oro para fijarse. Es más, yo creo que esto ha sido una respuesta negativa. Y segundo, no tiene en valores de resistencia ni siquiera la chance de decir, la ponemos en plan terapéutico de hipertensión pulmonar y volverla a cateterizar en un tiempo. Creo que esto es un Enzensberger que no hay vuelta atrás. Concuerdo. Raúl, lo que sí me gustaría escuchar, porque aquí cuando aparecen estos pacientes, por lo menos en Córdoba y en el hospital de niños, y los residentes que son inquietos, empiezan a mencionar la palabra trasplante cardiopulmonar. Me gustaría saber cuál es la realidad de que un paciente en tus manos, en INCOR, venga del lugar que venga, tiene de acceder a un trasplante cardiopulmonar. En Argentina eso es una utopía. Muy buena pregunta. Nosotros no hacemos el trasplante cardiopulmonar de ninguna forma por los pésimos resultados que hemos tenido. Sí hemos hecho ahora estas 2 semanas atrás un trasplante solo de pulmón con corrección de la cardiopatía. Hace 2 semanas se le cerró la CIB y se le hizo el trasplante pulmonar. La paciente todavía está internada, evolucionando bastante tórpidamente, pero el cardiopulmonar anda muy mal, por eso uno no lo hace de efectividad, solamente el de pulmón, el de pulmón o corrigiéndola en el mismo momento cuando tiene cardiopatía. Si tiene una hipertensión pulmonar primaria no hace falta, obviamente, pero cuando tiene una cardiopatía tipo CIB como esta, se le puede corregir, dejar una CIB más chica y hacer el trasplante pulmonar. Nosotros tenemos ese primer paciente que anda ahí más o menos, pero básicamente el cardiopulmonar no lo hacemos por la alta mortalidad, casi 100% de mortalidad, 100% de mortalidad. Excelente, excelente. No sé si Gabriela nos quieres mostrar de nuevo la placa del tratamiento que utilizaron en tu servicio, realizaron.
Creo que Marcia te hizo una pregunta, ¿por qué utilizaron el ambrisentan? ¿Esa fue una decisión por disponibilidad o alguna otra disponibilidad o por una decisión clínica? Tenés el teléfono el micrófono apagado, Gabriela, no sé si estás hablando. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Inicialmente nuestro servicio a la paciente le había indicado Bosentan, pero la paciente y su familia consultó con otro especialista y lo rotó a ambrisentan. Por eso quedó con ambrisentan. Bueno, como evolución y seguimiento, nosotros le indicamos para volver a reestratificar a nuestra paciente un test de marcha, oxigenoterapia, un importante apoyo psicosocial por su contexto familiar, control odontológico y las medidas anticonceptivas correspondientes. Al año, es decir, esto sucede en el 2018, la paciente nos anuncia de que estaba embarazada, rápidamente progresó a clase funcional 3-4, y se le realizó un aborto legal, ya que intervino un juez y mediante también el consentimiento de sus padres. A la paciente cada 6 meses se la reestratifica y se hace todos los estudios correspondientes. Este fue el último estudio realizado en noviembre del 2019. La paciente se encontraba en clase funcional 3, con un ProNP 18. También se hizo un test de marcha en donde tuvo que ser interrumpido los 5 minutos, es decir, a los 345 metros, por una saturación de 91,67. En el ecocardiograma tenía una área aurícula derecha de 15, en ese momento una PCP 63, y el cateterismo derecho en ese momento, es decir, noviembre del año pasado, unas resistencias pulmonares de 10 unidades Wood. A la paciente, en base a todos estos datos, se la reestratificó como riesgo intermedio y al tratamiento doble de sildenafil y ambrisentan se le agregó un prostanoide inhalado. Después de este prostanoide inhalado, después de esta triple terapia, a la paciente había que reestratificarla en el mes de junio, pero en el contexto de la pandemia no se pudo hacer y recién se están realizando los nuevos estudios a partir de este mes. Y este fue el último ecocardiograma que se realizó hace 2 semanas, donde vemos claramente en el eje apical de 4 cámaras las cavidades derechas aumentadas y presentaba una aurícula derecha de 21 centímetros y un ventrículo derecho basal de 47. La paciente tiene muy mala ventana sonográfica, así que no se pudo estimar nuevamente la PCP que presentaba, pero bueno, se irán a realizar los nuevos estudios correspondientes y otro cateterismo derecho. Excelente, Gabriela, excelente caso, interesantísimo, mucho para discutir. Vos, Miguel, dijiste que no era ni siquiera para tratamiento para hipertensión pulmonar, sin embargo, recibió una triple esquema. No sé si estás de acuerdo con la decisión del servicio. No, yo no dije eso, Gustavo. Perdón, te entendí mal. Claro, incluso si fuera un paciente con cateterismo inicial, sujetos iniciales, de cerca de 8, 9, 10 unidades de Wood, por ahí uno la puede poner en terapia agresiva de hipertensión pulmonar y a los cabos de 6 o 7 meses volverla a cateterizar y si esas presiones bajaron, barajar la posibilidad de tratar de corregir. Yo dije que con esas 23 unidades Wood, y la prueba está que con triple terapia, aunque la terapia es media errática, el efecto de las prostaglandinas inhalatorias, y si yo hubiese tenido esa paciente, hubiera luchado para poner las prostaglandinas con bomba, ha bajado a 10 unidades Wood. Yo creo que el camino que han hecho es correcto. Yo la volvería a estudiar, le haría un nuevo cateterismo, incluso si pudiéndola pasar a prostaglandinas endovenosa, ¿no? Con bomba de infusión. Creo que el embarazo que tuvo, sí,
tiene una alta mortalidad con esa hipertensión pulmonar para la madre y para el feto, obviamente. Así que creo que el camino que hicieron es el correcto. Lo único, pondría en duda un poco, vuelvo a repetir el tema de las prostaglandinas inhalatorias, ¿no? No sé si alguien del panel de residentes, algún comentario o de expertos con respecto al tratamiento, la conducta. Hola, doctor. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo le va, doctor? Bueno, estaba viendo un poquito del tratamiento, la verdad que es un caso bastante interesante, la verdad es un caso de libro, como nosotros decimos realmente, con toda la clínica y la característica. Me llama mucho la atención también el tema si hizo algún tratamiento en cuanto a la presencia de estas arritmias que estuvo refiriendo la paciente, teniendo en cuenta que cuando se reinvierte el flujo, repercute mucho a nivel de la conducción a nivel auricular. Si la paciente tuvo algún seguimiento sobre eso, si volvió a repetir algún episodio arrítmico. No sé si Mila nos quiere decir. Sí, no repitió ningún episodio arrítmico, por eso se descartó como causa de síncope. Nunca se pudo constatar ninguna arritmia, solamente recibió palpitaciones al ingreso. Perfecto. También hay que destacar que dentro del grupo de las hipertensiones pulmonares, los Eisenmenger son los mejor tolerados y la mejor sobrevida tienen, ¿no? A más largo plazo, después de que se instala la hipertensión pulmonar. Espectacular. Raúl, no sé cuál es tu experiencia con Eisenmenger ahí en el INCOR. Es grande. Aquí tenemos dos grupos de hipertensión pulmonar, uno que específicamente de hipertensión pulmonar primaria o no asociada a cardiopatías, que está liderado por las cardiopatías, digamos, adquiridas, y está el grupo de Eisenmenger, que obviamente son las cardiopatías congénitas. Es más o menos lo mismo que se dijo ahí. Lamentablemente no hay nada que pueda mejorar esto, pero como se hizo tratamiento ahí en Mendoza, creo que está muy bien. Como decía también Miguel, yo creo que a pesar de que uno no pone mucha fe, vamos a por decir de una forma más simple, en una hipertensión pulmonar con 23 de resistencia, ustedes vieron que el tratamiento le puede mejorar un poco la calidad de vida. Que creo que eso es lo que el objetivo más o menos es eso, mejorar la calidad de vida. Y el otro tema que sufrimos todos los países en desarrollo, o como el tercer mundo, como ustedes quieran, es la falta de incomprensión al paciente, o como se puede decir, en tema de embarazo o ejercicio, en una cardiopatía tan grave como esta, es todo otro tema, es todo otro webinar, el tema del aborto, en cardiopatía congénita y todo lo demás, pero creo que ha sido muy buen caso, realmente la felicito y me encantó realmente el caso, creo que es muy, muy del día a día de lo que vivimos, ¿no? ¿Qué rol ves, Raúl o Miguel, para una paciente con 23 de resistencia inicial de hacer una biopsia pulmonar para saber si ya tiene cambios irreversibles o no en su vasculatura pulmonar? Porque ahora de 23 le cayó a 10 y ahora tienen que estudiarla de nuevo luego de agregar este otro hipotensión pulmonar. Si le cae a 7 o a 6, vamos a empezar a pensar si hay que tratarla quizás con un parche y una CIB una CIB residual, un parche fenestrado. Vamos a entrar, me parece, van a entrar ellos en esa discusión. ¿Tiene algún rol la biopsia ahora? Muy buena pregunta. No sé si Miguel va a decir. Nosotros somos muy biopseros pulmonares. Hacemos muchísimas biopsias pulmonares. Hay encima algunos protocolos que están en ese sentido. Pero la verdad que hemos tenido varias cosas. Por ejemplo, resistencias altas con biopsia grado 1, grado 1B o grado 2. Entonces es bastante interesante. Tenés que tener primero para hacer una biopsia pulmonar, la técnica de la biopsia pulmonar es bien diferente. El cirujano tiene que insuflar el pulmón, pinzar el pedazo del pulmón, poner 2 pinzas y cortar. El pulmón tiene que ir insuflado a la anatomía patológica, inflado a la anatomía patológica. Y segundo, el patólogo tiene que tener buena experiencia en leer las láminas. Entonces, es un medio. Nosotros tenemos un muy buen patólogo aquí, por eso hacemos muchas biopsias.
pero creo que no hemos encontrado todavía un poco cuál es el patrón que uno puede esperar a un pronóstico, a pesar de tener muchísima experiencia con clase 3 de biopsia y el paciente evoluciona bien, clase 1 o 2, o grado 1 y 2 y el paciente evoluciona mal. Es bastante, como decía, aleatorio el tema, ¿no? Bueno, Adrián. ¿Algún otro comentario? Porque estamos en hora de cierre. Sí, bueno, yo quiero venir. ¿Sí? Claro. Claudio, dale, escuchamos. Quiero volver con el inicio del tratamiento y por qué decidieron agregar a Ambrisentan, donde toda la estadística y los trabajos apoyan el uso de Bosentan en el paciente con Eisenmenger. No dudaría en poner Ambrisentan si el paciente hizo algún tema de problema hepático, pero hay que arrancar con Bosentan. Ese sería el mensaje claro para los residentes, porque toda la estadística y los trials están sobre Bosentan. Incluso las recomendaciones de cardiopatía congénita del adulto indican Bosentan, ¿sí? El último metaanálisis que se hizo hace 2 años de todos los trabajos en Eisenmenger, el único que mejora la capacidad de ejercicio es el Bosentan, no así el Ambrisentan ni el Macitentan. Y el Macitentan falló en el estudio maestro en mejorar los metros caminados. Entonces, como conclusión diría que paciente con Eisenmenger arranque con Bosentan. Si el Bosentan trae algún fallo o efecto colateral, ahí estamos autorizados a pasar a otro ERA. Antes de darte la palabra, Adrián, a vos quiero felicitar a los residentes que presentaron los casos. Sé que genera un estrés, un trabajo adicional, y a todos los residentes del panel de residentes y a todos los que estuvieron, espero que hayan aprendido tanto como he aprendido yo. Creo que ha tenido un nivel impresionante este Ateneo, he aprendido muchísimo, tendré que ir a leer de nuevo un montón de cosas. Y agradezco la gentileza, porque esto, uno piensa que los webinars son gratis y uno accede gratis, no es gratis, ha costado tiempo, esfuerzo y mucho conocimiento, mucho tiempo de formación a los que nos aportan los datos, así que agradezco todo, a Raúl, a Claudio, a Alejandro y fundamentalmente también Miguel, un amigo de Córdoba, y Adrián te dejo para que hagas el cierre final. Yo también les agradezco a todos. Gracias Estela, gracias Paola, gracias Gabriela, realmente han estado muy bien las tres. Bueno, ¿qué hable decir de Miguel, de Raúl, de Alejandro y de Claudio? Estuvieron brillantes. Gustavo, vos manejaste todo. Gracias al Laboratorio Bernabó, que sigue apoyando los webinars de FAC. Y bueno, muchas gracias. Como dijo Gustavo, he aprendido una barbaridad como siempre. Así que, gracias, muchas gracias a todos. Bueno, un comentario para quien está argentino que vive afuera. Primero, felicitarte, Gustavo, por elegir el tema de cardiopatía congénitas. Muy bueno. Nosotros que hacemos congénitas con Alejandro, Claudio, Miguel, para nosotros es una especie de lucha, entre comillas. Poner nuestro día a día para que todos los cardiólogos sigan. Decir que estoy muy orgulloso de San Juan, de estar un poquito en el mapa ahora. Agradecerle aquí públicamente a Adrián Dovidio, a Amelia Laciar, que son los que están impulsando la cardiopatía congénita en San Juan, y decirles que me siento muy feliz de haber participado un poco de lejos, a pesar de que con Alejandro nos hablamos casi todos los días. Somos casi, muy amigos. No lo digas. Estoy muy feliz realmente de haber participado. Los felicito a todos, te felicito, Gustavo, por la iniciativa. Gracias como siempre, Raulito. Saludos a todos, un abrazo y nos veremos en el próximo Ateneo en octubre. Buenas noches. Bueno, un placer. Saludos. Hasta luego. Chao chicos, chao, gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego.